Cuando el río suena, aguas traen. O bien, cuando el río suena, piedras traen. Cualquiera de estos dos dichos lo que nos está advirtiendo es que un rumor puede tener algo de verdad. Jesús nos dijo, cuando escuchen muchos rumores de todo tipo, no se alarmen. Esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Cuando el río suena, este es el tema del día de hoy. Esta pandemia ha desatado todo tipo de rumores, tales como el virus COVID-19 es un virus sintético, ha sido manipulado. La instalación de antenas 5G en varios lugares del mundo está provocando problemas de salud y aún la muerte. Hay una vacuna especial que está en proceso. Buscan implantar con ella un microchip llamado ID 2020. Toda la humanidad debe recibirla. Certificados digitales se están preparando para los habitantes del mundo. ¿Será como un pasaporte o la licencia de conducir o simplemente para probar tu experiencia laboral, tu capacidad financiera o simplemente tu salud? Un nuevo orden mundial se está formando. Es una guerra silenciosa pero intensa. Todo está tendiendo a un gobierno único. Si el río suena, piedras trae, dice el dicho popular. Meses antes de la pandemia, toda la humanidad hablaba sobre los cambios climáticos, por ejemplo, o de los terremotos simultáneos en varios lugares del planeta Tierra, la activación de volcanes y grandes inundaciones en distintas partes de nuestro mundo. Hablamos del temor de que haya demasiada información en Internet y éstas un día caigan en manos equivocadas. ¿Qué sucederían? Se preguntaban muchas personas si la red internacional Internet colapsara en medio de la pandemia. Temores, tragedias, caos, guerras, pandemias. ¿Será el fin del mundo? Esta misma pregunta le hicieron sus discípulos a Jesús. Jesús le respondió, Mateo 24, 4 al 14. Cuídense de que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Procuren no alarmarse, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Las cosas pueden empeorar? Sí, fue la respuesta de Jesús. Pero cuando todo esto suceda, procuren no alarmarse. La palabra alarmarse también se puede traducir como aterrarse, clamar a gran voz. Es decir, que lo que Jesús estaba diciendo es, cuando todas estas cosas sucedan, no pierdan la cabeza, no se aterroricen, no se vuelvan locos, porque todo es necesario que suceda. Es Jesús diciendo que todo es parte del plan eterno de Dios. Es la agenda de Dios desarrollándose. Lo curioso es que Jesús nos advierte que tengamos mucho cuidado, pero no de las guerras, no de las pandemias, no de las tragedias, sino que Él nos advierte
que en medio de estos tiempos difíciles de incertidumbre tengamos cuidado a quién escuchamos. El versículo 5 dice: vendrán muchos en mi nombre que engañarán a muchos. Y el versículo 11 vuelve a repetir: vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. No uno o dos o varios, sino dice muchos. Muchos que van a alarmar, muchos que van a engañar. Y lo peor de todo, dice que ellos van a hablar de parte de Dios. Estos falsos profetas, ministros, predicadores, pastores, como quieras llamarlo, van a aprovechar este tiempo de crisis, de incertidumbre en la humanidad, y saltarán a la escena y dirán palabras como: Dios me dijo, Dios me ha estado hablando, Dios me está guiando a que tal o cual cosa. Estos engañadores parecieran tener el teléfono exclusivo de Dios. Al escucharlos, te hacen creer que tienen la novedad del cielo, esa que está reservada solamente para privilegiados, a aquellos que espiritualmente son mejores o superiores a otros, están en otro nivel. Ellos poseen un conocimiento que no está disponible para la gente común y corriente. Cuidado, dijo Jesús, no se dejen engañar. Estos falsos profetas van a ser capaces de hacer señales, prodigios y milagros. Van a actuar con astucia, hablan lindo, como se dice por acá, con elocuencia, engañando aún a los escogidos. Son especialistas en manipular gran cantidad de personas. En los versículos 23 al 25, en el mismo capítulo 24 de Mateo, dice así: entonces, si alguien les dice: miren, aquí está Cristo o allí está el Mesías, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Me llama la atención la cantidad de veces que Jesús pronuncia la palabra muchos. Muchos falsos profetas, muchos engañadores y muchos engañados. Los momentos de incertidumbre, de temores, es caldo de cultivo para este tipo de personas malas que solamente tienen un objetivo, que es la de engañar a muchos. Muchos significa multitud, mucho significa grandes movimientos o concentraciones de personas, generalmente atraídos a un lugar por la multitud de señales poderosas que estos hombres o mujeres engañadores van a realizar. Nunca confundas grandes audiencias y obras espectaculares con la fe verdadera. No te dejes impresionar. Satanás es el engañador. Es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Él imita e imita muy bien. En cambio, el verdadero evangelio son hombres y mujeres que han rendido completamente sus vidas, sus voluntades, para hacer únicamente la voluntad de Dios. Son hombres y mujeres que no buscan el reconocimiento personal, sino que Cristo sea glorificado. Dice el pastor Fabián Liendo en su libro Invisibles: si la unción de la que tanto se habla es de Dios, debe producir humildad. Si la unción es realmente de Dios, nos pone a nosotros al servicio de la gente y no la gente a nuestro servicio. Si la unción no nos hace parecido a Jesús en todos sus atributos, hay que repreguntarse, hay que replantearse cuánto de Dios es todo esto. Es notable que la característica de este movimiento Jesús mismo nos advierte. Dice que el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, gran cantidad de personas, muchas señales y prodigios, pero todo sin amor.
Tengan cuidado, dijo Jesús, porque unos se traicionarán a otros y además se odiarán. Satanás puede darte un milagro, puede darte un gran grupo con buena onda, pero nunca te puede dar amor. En este punto es donde los caminos se separan. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor, está revestida de amor. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Juan 15:17 dice: este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Primera Juan capítulo 4 versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no se puede imitar. El amor atrae, el amor se da hacia el otro, pero la falta de amor divide. En donde no hay amor hay indiferencia. Es el lugar ideal para que el egoísmo crezca a tal punto que sean capaces de traicionarse unos a los otros. La oración de Jesús en Juan capítulo 17 fue: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús estaba orando por sus discípulos, pero también estaba orando por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por la iglesia del futuro y pide al Padre que la característica que se note en ellos sea la unidad en base del amor que Él nos había dado. Si hay amor, debe haber unidad. Y el versículo 22 me llama poderosamente la atención, porque escuchen lo que dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Esa gloria que tanto se habla, esa gloria que tanto se busca hoy en día, manifestándose en la iglesia, no tiene como fin de presumir de superioridad o de espiritualidad, de ninguna otra cosa. Jesús está diciendo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria fue dada para que la unidad sea perfecta como la de Jesús y el Padre. La segunda característica de los falsos profetas es que Cristo es relegado. Si Jesús es quitado de nuestros sermones, lo que predomina es el humanismo, provocando la admiración e idolatría de estos supuestos líderes espirituales. El humanismo pone como centro al hombre, diciendo cosas como que Dios está a nuestra disposición para lo que vos necesites. Estos días escuchaba a un líder nacional incluso decir: Dios es mi colaborador en lo que yo quiera hacer. Error, tremendo error. Dios no es para nosotros. Todo lo contrario, nosotros somos para Dios.
El humanismo nos lleva a idolatrar a otro ser humano, creyendo que Él es la respuesta, creyendo que Él tiene la verdad. Y tarde o temprano, este tipo de liderazgo te hace dependiente de Él. Los falsos profetas enamoran a la gente de Él y no de Cristo. Estos abusan de su autoridad, creando en las instituciones que ellos mismos dirigen un esquema verticalista, empresarial, jerárquico, en donde uno o unos pocos ejercen autoridad y los otros se tienen que sujetar a ellos, mientras que ellos no quieren sujetarse a nadie. La iglesia no tiene rehenes, sino hijos rescatados por el amor de Dios. Ten cuidado y aprende a poner filtros a todos los que escuches, a toda enseñanza que llegue a tus oídos, preguntándote siempre, lo que esta persona, lo que este líder está diciendo, ¿me está conduciendo a Cristo? Lo que este me está enseñando, ¿me acerca a Jesús? Si la respuesta es sí, muy bien, ora por él y agradece a Dios por el maestro, el mentor que te ha tocado. Pero si la respuesta es no, huye de ese lugar, estás a tiempo. Finalmente, Jesús nos advierte, para los cristianos verdaderos, las cosas en los últimos tiempos no va a ser nada fácil. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. Esteban, Pedro, Pablo comenzaron la lista. Y siguieron a esta lista todos los discípulos de Jesús. Un tiempo después vino Ignacio de Antioquía, Policarpo y Orígenes, todos ellos mártires de la fe, muertos por no negar a Cristo. Hoy la persecución y el martirio están en vigencia y más que nunca. De hecho, se estima en el mundo que un cristiano es asesinado cada 5 minutos por día. En total, el 80% de toda la persecución que existe en el mundo está dirigida contra los cristianos. Un cristiano, si tiene la suerte de ser invitado en un panel de discusión, generalmente es silenciado o sencillamente no le dan lugar, y cuando opina, toda la mesa, todo el panel le critican, es atacado y hasta a veces es burlado. Siempre tengo en mi recuerdo el día que asistía a una conferencia internacional de misiones. Allí estaba una periodista cristiana árabe y ella nos pidió con lágrimas en los ojos, diciendo así: no oren para que la persecución disminuya o desaparezca. Es más, sabemos que va a aumentar. Yo lo que les pido, decía ella, es que oren para que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte en medio de la persecución, en medio de los tiempos difíciles, en medio aún de la muerte. El peligro de la persecución es que los tibios se terminan enfriando, que los cómodos se sienten incómodos y abandonan el barco, y los que están poco firmes se terminan derribando. Sin embargo, Jesús dijo: pero el que resista hasta el fin será salvo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No te alarmes por la pandemia, o por la calamidad, o porque la herejía crezca, o la apostasía. Esfuérzate, procura, persiste, porque pronto vendrá la victoria, nos prometió Jesús. Sí, es verdad, la vida se va poniendo difícil, pero como dice alguien, todo se va a arreglar al final. Y si todavía no se arregla, es porque todavía no es el final.
Cuando una mamá está por dar a luz, el doctor suele decirle allí, alentándola, vamos, puja una vez más, va a doler, pero pronto verás la victoria y todo el dolor se te va a olvidar. Porque es necesario que todo esto suceda, dijo Jesús. Es necesario porque es parte de la agenda de Dios. Todo está bajo su control y Él aún no se bajó de su trono. Cada cosa que sucede es la voluntad de Dios cumpliéndose. El virus hoy está cerca, está muy cerca de cada uno de nosotros. Da un poco de temor, da algo de miedo. Pero confíen porque nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestro cuidado está en Jehová, creador del cielo y de la tierra. Él es quien nos cuida. Que se mueva el suelo en un terremoto, que los cambios climáticos sean severos, que la Antártida comience a derretirse, que los mares crezcan y que las cataratas del Iguazú se queden sin agua, trae incertidumbre, trae temor y da un poco de miedo. Pero no temas, procura no alarmarte, porque Dios es el que sostiene toda la creación. Dios está al control, así lo dice su palabra. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Y Hebreos 1:3 dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Amén. Se cuenta que un joven atleta debía pasar por el quirófano. Una obstrucción severa en las arterias de su corazón le impedía seguir su vida deportiva profesional. La cirugía era extremadamente peligrosa y determinante. Sin embargo, al joven se lo veía tranquilo y en paz. Entonces, un enfermero, un asistente del quirófano, al notar esta actitud del joven, le pregunta, ¿no estás nervioso? Te veo muy tranquilo. ¿Me puedes explicar? Sí, le respondió el atleta. Es que el cirujano es mi papá. Él me dijo que cuando todo esto pase, va a estar todo bien. Si eres un hijo o una hija de Dios, si has creído en Él y has hecho de Él tu Señor y Salvador, tu papá es el que está sosteniendo el universo. Y Él te dice, no temas, cuando todo esto pase, todo va a estar bien, aunque las cosas se compliquen. Él dijo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cuando el río suena, es que piedras trae. Pero no se alarmen, esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin, porque el Evangelio debe seguir siendo predicado. Sigue hablando a tu familia, sigue hablando a tus vecinos, sigue contando las buenas nuevas de que Jesús los ama y les está esperando con los brazos abiertos. No caigas en temor, no caigas en depresión. Mira hacia adelante, sigue predicando a Jesús porque todavía no es el fin. Y cuando todo termine, todo va a estar bien. Jesús lo prometió.